Hola, yo soy Kat. Hola, soy Yalitza. Hola, yo soy Caro y una vez alguien nos dijo que hay que ser realista y objetivos con nuestros sueños. Bienvenidos al episodio 2 de este podcast. Y como nos encanta tomar café y rayarnos acerca de temas, hoy queremos como poner en la mesa y conversar acerca de todos esos miedos o todas esas limitantes que nos ponemos para alcanzar un sueño. Esos miedos que nos impiden como dar un paso a hacer lo que sea, a ir al gimnasio, a iniciar una nueva carrera, a buscar un nuevo trabajo. Los miedos, vamos a hablar en plan. Exactamente. Creo que esto es un poco la continuación del capítulo 1, porque vamos a recordar muchas cosas que ya vimos. Y lo primero es algo que nos parecía importante, creo que también por nuestro proceso, ¿no? Por el proceso que enfrentamos al llegar aquí, ver nuevas realidades, empezar en nuevos trabajos, tener quizás nuevas posiciones y todo lo que eso conlleva y cómo hemos tenido que enfrentar quizás ideas o conceptos que nos han dicho que no podemos o que hay ciertas cosas que no son normales que hagamos nosotras, no sé, en el entorno profesional sobre todo. Entonces, ¿qué queremos hablar en este tema? Creo que hablábamos mucho, cuando estábamos pensando en el tema de un concepto, creencias limitantes, que incluso investigamos el término porque antes le poníamos otro nombre, pero llegamos como a esto, ¿no? Creencias limitantes. Y también creo que es importante aclarar que no somos expertas en el tema, pero nos encanta, hablar de cosas que nos pasan y de, como decía Yali, rayadas mentales. Exponer miedos y decir, esto me da miedo porque me da miedo. Cosas que nos pasan y que hemos ido como trabajando y resolviendo. Pero me parecía importante como intentar definir eso, ¿qué es una creencia limitante o qué es algo que puede impedirme cumplir, metas, objetivos, sueños, tal? Y hablábamos de que mucho partía de la forma en la que pensamos, pero que también esa forma de pensar viene modelada en muchos casos por un montón de cosas, por cosas que nuestro entorno, personas a las que escuchamos, lo que nos rodea, lo que hemos vivido, cómo hemos crecido, privilegios también, porque hay como muchos privilegios de los que a lo mejor no somos conscientes, que nos hacen pensar de maneras distintas y creernos capaces de conseguir algo, o al contrario, creer que no somos capaces de conseguirlo. Entonces, no sé, me cuesta como ponerle un tag, una etiqueta o un nombre a que es una creencia limitante, pero para mí es eso, ¿no? Como aquel pensamiento o esa manera de pensar o aquello que me autoimpongo, que me impide conseguir algo. Que te impiden dar el paso siquiera para intentar conseguirlo. Sí, yo creo que una creencia limitante para mí sería como exactamente lo que están diciendo, ¿no? Ideas que se anidan en nuestra mente y que nos hacen pensar que está mal soñar, incluso con esas cosas que realmente están en nuestro corazón. Y una cosa que creo que decía Yali, bueno, alguna de las dos lo tenía que haber dicho porque no fui yo, pero que nos llevan a veces a soñar en silencio o a escondidas, ¿no? Y que hay cosas que están de verdad en nuestro corazón y que están en nuestra mente y que es algo que queremos hacer, un proyecto que queremos llevar a cabo. Y sabemos que es difícil porque todos los proyectos y las cosas que queremos emprender conllevan desafíos, pero que a veces nos limitamos a soñar en silencio porque nos da miedo intentarlo. Entonces, para mí era como eso, rendirte antes de intentarlo, por miedo. Perdón. No, eso, lo que... Es un tema difícil, ¿vale? lo que decías, que creo que para iniciar en cómo detectar que algo me está limitando, porque a veces es como fácil ir en piloto automático en la vida, en plan ir al trabajo, ir a estudiar, ir a lo que sea que hagamos, y no darnos cuenta de que nos está limitando. Y creo que lo primero puede ser en qué estás soñando, que no te atreves a decirle a nadie, porque tal vez ahora mismo la realidad no te permite conseguirlo. Entonces, creo que también puede iniciar por allí, porque al darte cuenta que no lo puedes decir en voz alta porque decís no lo voy a lograr, también te conoces muchas cosas de ti, como esto me da miedo, ¿por qué me da miedo? Y puedes ir como trabajando esos miedos, porque al final creo que un trasfondo algo limitante para mí, algo que me impide dar un paso, son muchos los miedos, o la sensación al fracaso, la sensación a perder o no lograrlo. Pero me encanta lo que decís, es ¿por qué me voy a rendir sin siquiera intentarlo? Entonces. Y algo que también creo que ha salido en muchas conversaciones, lo importante que es tu entorno.
Y aquí vuelvo otra vez a los privilegios, porque creo que, o sea, vivimos en un mundo que en realidad es bastante injusto. Y muchas cosas que no dependen de ti definen un montón quién puedes llegar a ser. El país en el que naces, tu código postal de la ciudad en la que vives, la educación que has tenido, si en tu casa estaban tus padres o no, con quién te criaste, si podías comprar libros, si tuviste acceso a una educación de calidad, o sea, muchísimas cosas que en realidad no dependen. O sea, hay niños que no dependen de ellos muchas cosas, pero que eso realmente, por el entorno en el que están, va a llegar a determinar mucho de lo que van a hacer. Y yo creo que algo que es importante, y leí un libro que luego igual lo podemos poner, pero, sí, pero muy bueno porque hablaba de los tipos de mentalidad que tenemos y me encantaba porque hablaba de que tu cerebro en realidad es un órgano plástico, o sea, el cerebro puede crecer, puede trabajar, se puede moldearse y muchas cosas, o sea, muchas cosas tú las puedes llegar a aprender, pero hay un montón de maneras de pensar que te limitan y que simplemente no te ves capaz de poder aprender un idioma, no te ves capaz de poder aprender muchas cosas, porque a lo mejor nunca conociste a alguien que iba a hablar a otro idioma o nunca estuviste en un sitio en el que hubiera alguien que hubiera ido a la universidad, no sé, como que esa manera de pensar, como a mí me ayudó mucho a detenerme a pensar cómo yo recibo los retos y cómo pienso ante esos retos o esas cosas nuevas y darme cuenta si estaba teniendo una mentalidad fija, una mentalidad que no me permitía aprender o si realmente estaba diciendo, vale, no sé hablar este idioma, pero sé que si estudio, escucho música en el idioma, leo libros, tal, pues realmente puedo llegar a aprenderlo. Si ves Friends en inglés. Sí, así aprendí inglés. Sí, yo creo que, bueno, estábamos hablando un poco antes de empezar el podcast que algo que no queremos dejar como mensaje es como una idea de puedes hacer lo que sea si lo sueñas y lo imaginas, porque no se trata de eso, se trata de con lo que está en tus manos, con tus capacidades, habilidades, historia, cómo puedes, no sé, despojarte de las ideas que te limitan a cumplir los sueños que sí están en tus manos cumplir, ¿no? Y las cosas que puedes hacer pero que tienes demasiado miedo, bien sea como dice Yali, porque quizás tienes como demasiado miedo al típico fracaso social, ¿no? A que las demás personas perciban que intentaste algo y no lo lograste como se supone que lo tenías que haber hecho. Entonces no se trata de lo puedes hacer todo, pero sí de puedes intentarlo. Yo creo que ese es el mensaje fundamental. Y de dar el paso, plan, inténtalo. Sí, exactamente. O sea, creo que es nuestra intención fundamental y lo hablamos desde la experiencia. Que yo creo que eso es algo que es como aporta más al tema, ¿no? Porque todos tenemos limitaciones y nos hemos tenido que enfrentar a nuevos contextos, a nuevas ideas, a nuevas culturas. Lo hablábamos incluso en el podcast anterior, ¿no? También a la idea limitante de no voy a poder tener amigos como los tenía en mi país. Eso ya es una idea limitante. Entonces, ¿qué cosas enfrentamos a veces en nuestra vida? Y aquí creo que va a ser un poco más difícil decidir qué compartir, pero ¿qué cosas hemos enfrentado que nos han limitado? Ok, yo. Yo, por ejemplo, también en línea de eso que decía Caro, el hecho de estar en un país, o sea, hace poco hacía un ejercicio de enlistar cuáles eran mis privilegios, o sea, privilegios que ni te das cuenta, ¿no? Como, yo qué sé, haber ido a la universidad, saber leer y escribir, que es un privilegio al final de cuentas, el país en el que vivís, tener un techo, o sea, muchas cosas que damos por hecho, pero que en realidad son privilegios, tener amistades, ser capaz de grabar un podcast, o sea, es un privilegio. Y me encantaba eso porque también llegaba a la conclusión de que hay cosas en las que pienso. Por ejemplo, yo en Honduras no pienso que soy hondureña, no es algo en lo que esté pensando constantemente, pero estando en España sí es algo en lo que pienso constantemente. Soy hondureña viviendo en otro país, porque en el día a día me enfrento a retos por esa identidad que ya tengo, el ser hondureña, estar en una cultura distinta, no haberme educado aquí, muchas cosas en el contexto laboral también como que son más retadoras. Entonces, para mí una creencia limitante era eso, el hecho de ser extranjera, sentía que me iba a cerrar puertas y cuando intentaba avanzar en mi trabajo, por ejemplo, me veía incapaz de muchas cosas, como yo trabajo en educación y era como, pero no tengo ni idea del sistema educativo en España, no sé cómo se mueve el mundo y claro, ese era mi punto de partida y fue muy difícil porque me tocó
leerme la ley, no sé, ir a eventos, rodearme de personas, preguntar. Eso me ayudó mucho, preguntar, identificar como personas de las que podía aprender. Y yo qué sé, tomarme café con ellas y preguntar cosas. Sí, literal. Pero de verdad que me ayudó mucho. Entonces, para mí una creencia limitante fue esa, el hecho de estar en un lugar que no conozco, en un contexto distinto al que ya estaba acostumbrada y que sentía que me iba a cerrar puertas, pero que al final, ese era mi punto de partida, pero al final, como moldeando esa manera de pensar, esforzándome, dando pasos, atreviéndome, realmente fue al contrario. Pude abrir puertas que pensaba que no se me iban a abrir nunca. Sí, yo siempre que ellas hablan, yo me inspiro, ¿vale? Entonces, cuando estabas hablando, lo que se me venía a la mente era un poco la frase con la que empezamos, ¿no? Que soñar, que hay que ser objetivo con los sueños. Entonces, yo, por ejemplo, a nivel personal, me acuerdo que hubo una época en la que estaba muy peleada con la idea de soñar, porque decía, en mi mente era como sentía, ¿quién eres tú? ¿No? Para estar soñando cosas tan grandes siendo quien eres. Y esa era mi mentalidad limitante, es decir, es que estoy soñando cosas que simplemente son imposibles, que no les voy a lograr, lo mismo por el contexto, etcétera. Entonces, para mí, como fue un acto de rebeldía decir, no, está en mi corazón. No se trata de que pienso que soy más que los demás y que eso, que voy a lograr todo lo que me propongo, pero puedo soñar. O sea, no atreverte a soñar con cosas que se ven fuera de tus límites, país, lugar de nacimiento, cultura, familia, puede ser muy limitante. Entonces creo que para mí eso es como una experiencia personal, superada, sobre todo aquí en España. Me gustaba eso que decías, como que es un acto de rebeldía y tal, en plan, el identificar cuáles son esas limitantes y qué puedes hacer, como dar pequeños pasos para irlo cambiando. Y también cuando conversábamos, Kat decía algo muy interesante, que era como qué es lo que te limita día a día, porque al final no, como que no, nos vamos a algo muy abstracto, muy grande, como el super sueño, la super meta, pero día a día, en plan día a día, ¿qué te limita a tomar la decisión de empezar a leer ese libro para aprender acerca de ese tema? Día a día, ¿qué te limita a tomar la decisión de apartar un tiempo para hacer algo que quieres? Eso, como diariamente, que te está limitando a hacer cosas pequeñas que a la larga te llevan a cumplir esa meta o ese objetivo final. Y yo creo que también algo que es muy importante, como definir y establecer esos objetivos. O sea, yo ahora que les escuchaba me veía en esas situaciones en las que me he sentido inferior o más pequeña. Y claro, tenía dos opciones. Y una opción era como, bueno, todo fatal, no valgo para nada, no puedo, etcétera. Y claro, muchas veces esa es mi reacción. Pero también, vale, esto que en esta conversación me sentí inferior o incapaz de hablar sobre X tema. Entonces ahora como que mi pensamiento primero siempre es como, vale, ¿qué libros hay que hablen de este tema? ¿O qué podcast puedo escuchar sobre este tema? Y es como que, no sé, es un poco cambiar esa forma de pensar, ¿no? Como en lugar de a la primera derrumbarte y es como no puedo, intentar darle una vuelta. En el trabajo me pasa mucho porque si yo no estoy muy segura de un tema, me cuesta como mucho dar el paso o siento que nunca tengo el suficiente conocimiento para hablar acerca de algo. Y ese es como un limitante para mí. Entonces, cuando hay una posibilidad de que entre un cliente nuevo de tal industria, de tal sector, o vamos a hacer una nueva acción con un cliente, por decirlo así, es como, vale, me tengo que informar mucho de esto. No es eso, como podría ser, yo no me merezco llevar este proyecto porque no sé lo suficiente. Es como darle un poco la vuelta y qué recursos tengo ahora mismo para empaparme más del tema, para quitarme el plan de yo no puedo, yo no me merezco llevar este proyecto, yo no me merezco hacer esto, y es qué puedo hacer para estar más capacitada, no para merecerlo, porque no, tampoco es desde ahí, pero sí como para estar más capacitada y más preparada para ese reto que viene. ¿Cómo me puedo preparar para llevarlo a cabo? Y yo creo que también es importante como atreverte, porque yo también a veces siento que necesito saber un mínimo de algo para lanzarme, como para atreverme, pero han habido momentos en los que te tienes que lanzar sin saber nada. Y es como, wow, qué reto, porque no tengo ni idea de este tema, pero tengo que ir a esa reunión o tengo que tomar este proyecto o tengo que atreverme y empezar a caminar aún sin saber y confiar que en el camino y con el proceso voy a ir aprendiendo. Entonces yo creo que
también es como irte conociendo. En mi caso, a mí me da mucha paz investigar un poquitín del tema. Sí, a mí igual. Y así ya hay Yo como sí un como mínimo igual. de confianza y es como, vale, venga, yo puedo. Pero es muy fuerte esto y yo sé que entro aquí un tema que le gusta mucho a Caro, pero hace poco, bueno, no, hace un par de meses, estábamos viéndolo en el trabajo, lo que sea, y hay un estudio que dice de que las mujeres no nos atrevemos a aspirar a un puesto CEO o a un puesto de liderazgo si de 5 cosas que piden, nosotras no cumplimos una, ya no nos atrevemos a ir por ese puesto. Y en cambio es diferente para los hombres, si de 5 cosas que piden, ellos cumplen 2 o una, es como, ya, ese puesto es mío. Y es como, o sea, qué limitante tenemos las mujeres en el sector, en el ámbito profesional, que creemos que tenemos que cumplir con esas 5 cosas. Cuando eso, de 5, si cumples 3, las otras 2, claramente las puedes aprender en el camino. Entonces, Totalmente. Sí, creo que está relacionado al síndrome del impostor y también como el tema principal que nos habíamos planteado, que es el techo de cristal. Y creo que es súper importante reconocer que, como decía Kat y como decía Yali, que hay condiciones de desigualdad, ¿no? Y a veces es importante entender eso, no es de una mentalidad de víctima, de, bueno, hay una condición de desigualdad, entonces pues ya está, la vida es así Total. y me conformo con esto, sino que entendemos que a nivel laboral quizás hay esa situación de desigualdad por diferentes factores sociales, históricos, lo que sea, pero entonces yo conozco esa realidad y eso a qué me va a llevar. A replantearme la próxima vez que hay un puesto de trabajo o replantearme la próxima vez que hay un proyecto, decir, vale, 5 cosas están pidiendo, tengo 3, voy a hacerlo igual, me voy a exponer, lo que decía Kat. Y también que mientras hablaban como que siento que vamos recogiendo cosas, ¿no? Lo primero, informarnos, luego, aunque estemos muy informadas o no muy informadas, igual lanzarnos al desafío. Y yo creo que a eso le sumaría rodearnos de personas que a veces nos empujen al precipicio, ¿no? Personas que nos lancen y que digan, vale, hazlo, no te voy a ayudar, lo tienes que hacer. Y yo muchas veces a nivel laboral sobre todo, nada, cuento con personas increíbles en mi trabajo y me dicen, hazlo. Y yo siento, no lo puedo hacer. Me dicen, pero lo tienes que hacer igual. Y eso es súper importante, que haya gente que te diga, yo veo que tú lo puedes hacer y aunque tú no lo creas, yo voy a creer por ti. Y ahora que decías eso, me acordaba, hay un estudio de Harvard que habla mucho de esto. Dice que si tú tienes, o sea, como que aumentan casi me estoy inventando los números igual, pero como aumentaba como casi en un 30% las probabilidades de conseguir algo si tienes a alguien a quien rendirle cuentas. O sea, si es algo que solo lo crees tú, hay un mínimo de probabilidades de que vayas a hacer eso y que se vaya a cumplir. Si te atreves a decirlo en voz alta, esa probabilidad aumenta, pero si tienes a alguien a tu lado a quien se lo has contado, esa probabilidad como que se dispara, porque es como, ¡buah! Esto ya no es solamente algo que yo tengo ahí escondido, sino que ya me atreví a contarlo y no sé, como que ya otra persona sabe que yo quiero hacer eso. Entonces sí, cuando hablabas de tener personas me acordaba mucho de eso. Y también como lo del día a día, porque de verdad yo siento que, no sé, últimamente he estado analizando mucho, bueno, y creo que es una lucha de mucho tiempo, en qué invertimos el tiempo, porque hay muchas cosas pasando, hay muchos planes, hay muchos proyectos, muchas cosas que quisiéramos hacer. La frustración grupal. Y es como, ¿cómo se va el tiempo? O sea, más Madrid, que es una ciudad muy loca, pero yo creo que para mí es clave también, si yo he definido esos objetivos o esas cosas que quiero alcanzar, me quiero comprometer con ellas, contándosela a alguien, pero también empezando a dar pasos y que mi rutina refleje eso que yo quiero alcanzar. O sea, si yo qué sé, si yo quiero correr una maratón, vale, ¿cuánto estás corriendo cada día? O cuántas veces a la semana vas al gimnasio para fortalecer tu core, tus piernas, etcétera. Entonces, yo creo que eso también es importante, como al final algo grande se va a construir de cosas pequeñitas. No podemos aspirar de un día para otro correr 42 kilómetros. Es como poco a poco. eso. Sí, al final es como también lo típico de como iniciaste el año. Cuando inicias el año te das como permiso de soñar y de poner todas esas metas y aquella cosa, pero luego caemos nuevamente como en esa mentalidad limitante y te diste permiso de soñar en enero, pero no te estás poniendo la disciplina para hacerlo y luego el resto de año no te permitís como soñar, como que te diste permiso de soñar en enero, pero no te das permiso de llevar esas cosas en acción. Igual que eso que de verdad quieres alcanzar se refleja en tu día a día,
en pequeñas cosas. Creo que fui muy consciente, perdón, al inicio del año de eso. Y a mí lo que me funciona, que ahora hago, es como enlistar como mes a mes qué acciones me pueden llevar y llevar un tracking. Y al final de mes como que reviso cuánto hice para alcanzar esto. Y fue como, solo le dediqué 5 días en este mes. Es como Ir midiendo, ¿no? Que si no, no, a veces vamos en un bucle y si no te paras a pensar en qué estoy invirtiendo el tiempo, que estoy haciendo, pues no sé, seguimos cometiendo los mismos errores. Pero ay, se me fue la idea. ¿Qué? Espera. Sí, estabas hablando y era como, sí, lo que decíamos antes de no renunciar a como tener las expectativas altas. No renunciar a esas expectativas o a esos sueños por lo que esté pasando o por lo que hayas vivido. Como que a veces, y ahora que hablabas de en el día a día, me acordaba mucho de eso, como que en el día a día, como que no bajemos esas expectativas. No se trata de me voy a autoexigir y a machacarme todos los días, no, sino, vale, quiero conseguir algo, pero aunque mi pasado, mi contexto, muchas cosas no me faciliten el poder conseguirlo, yo no voy a bajar esas expectativas. Esas van a ser altas siempre porque es algo que quiero conseguir para mí, para mi entorno, para muchas cosas. Entonces, como sí, te puede llegar a limitar muchas cosas, pero tu punto de partida es distinto, pero siempre puedes llegar a esa meta. Tengo una mouse que herramienta. Pero hace poco escuché un podcast de una psicóloga, no voy a decir su nombre porque probablemente lo va a decir mal, pero lo pondremos en algún lugar, ¿vale? Pero ella hablaba un poco de la construcción de la autoestima. Y yo creo que relaciona el tema porque estábamos hablando de metas pequeñitas en el día a día, ¿no? Y ella hablaba de que la autoestima, bueno, es una idea del autoconcepto y que es algo que se construye cuando vas acumulando como pequeños logros. Y también dependiendo de la historia que te cuentas, que de nuevo no es una cosa de si lo dices es posible, sino de qué estás resaltando en tu vida y qué estás diciéndote a ti mismo de lo que eres. Entonces yo sí creo que una herramienta fundamental es que si estás identificando que hay una creencia limitante, constante en tu vida, que te ha hecho abandonar un sueño, otro sueño, una y otra vez, y es algo que se repite, como que empieces a repetirte cosas diferentes, o sea, que te cambies como la forma como te hablas a ti mismo, que empieces a cambiarte la historia también. Ella hablaba, por ejemplo, de a veces tenemos como toda nuestra vida y nos enfocamos solo en los 4 puntos negativos y vamos punto negativo, punto negativo, punto negativo y no vamos identificando todo lo demás que son logros. Y en cuanto a lo que tú decías, resaltar eso. Metas pequeñitas que podamos ir logrando a lo largo del tiempo y que eso vaya como reforzando espera, soy capaz. Este pequeño desafío lo logré, soy capaz. Ahora voy uno más grande y soy capaz. Y así poco a poco, sin darnos cuenta, estamos rompiendo un montón de barreras y es algo progresivo. Qué cool como ver hacia atrás y decir, wow, si ya hice esto 1, 2 y 3, el punto 4 me lo hago en plan, me gusta como ir como creando ese respaldo de todo lo que puedes lograr. Y yo creo que también trabajarlo, ¿no? Porque en mi caso yo, sí, o sea, como que era muy exigente, no perfeccionista, pero sí como que quería más. Y me acuerdo que en la universidad con un profesor siempre, al terminar algún proyecto, como que, bueno, ¿qué tal ha ido? Y siempre mi primera reacción era enlistar todo lo que fue mal. Pues esto salió mal y esto podría haber ido mejor y no sé qué y no sé cuánto. Y era como, ¿te estás dando cuenta que de 10 cosas, 9 eran malas y solo una era buena? Vamos a pensar en todo lo bueno y todo lo que, cómo ha salido. Y eso realmente te hace ganar lo que decías, como esa confianza de, wow, es que en realidad con todas las dificultades he conseguido esto y esto. No fue lo mejor posible, no fue con la excelencia que yo quería, pero hiciste muchas cosas. Entonces también como aprender a reconocernos, yo creo que es muy importante en ese proceso de ir ganando, ¿qué decías? Confianza, autoestima, ir construyendo tu autoestima y poco a poco, pues, no sé, irte ganando fuerzas para ir sumando, ¿no? Como y conseguir esas metas. Yo creo que eso también es como muy importante. Y creo que cosas pequeñitas. Yo una vez, hay datos muy pequeños, nosotros no somos psicólogos, entonces no podemos hablar de todo lo que se puede hacer, pero hay muchísimos recursos en internet y cosas que hemos aprendido nosotras, ¿no? Pero yo he escuchado muchas cosas que son tan sencillas como cuando entras a un lugar en donde te sientes intimidado, pon los hombros atrás. Cosas como mujeres, o sea, yo tengo que confesar, yo, mujer, joven, migrante, a veces entro en espacios que digo, yo no pertenezco aquí. O sea,
¿qué tengo que aportar a este lugar? Y me siento como súper intimidada y entonces tengo como que entrar a esas reuniones y decir, hombros atrás, si tengo cosas para aportar aquí, espera, tengo una experiencia y tengo que empezar a recordarme, ¿no? Y como pequeñas herramientas que tenemos que ir aprendiendo para antes de enfrentarnos a esos desafíos, ir cambiando la mentalidad y ganando confianza. Lo que es súper importante. Hacemos el checklist. ¿Qué aprendimos hoy? Este está más difícil. Creo que hemos hablado de muchos conceptos. Ok, para mí creo que todo partía de darte cuenta que tu contexto te puede llegar a limitar y hay privilegios que te pueden impulsar. Entonces, el punto de partida para unas personas va a ser más, como más adelante, con más pasos que para otras. A lo mejor para nosotras estamos un par de pasos atrás. Entonces, el punto de partida puede ser distinto, pero que eso no te limite para bajar las expectativas. Que tu punto de partida no te limite a bajar tus expectativas. Eso. Creo que el punto 2 podría ser en cuestiónate que estás soñando a escondidas y cuestiónate por qué te lo estás soñando a escondidas. Y enlista yo sueño a escondidas esto porque creo que me limita esto, porque le tengo miedo a esto, como enlista esas cosas. Porque creo que vas a aprender mucho de vos ahí y también creo que viendo como conociendo eso, vas a poder hacer algo para ver de qué forma le puedes dar la vuelta. Entonces, ¿qué no estás soñando en voz alta? Y yo creo que otro punto, el punto 3, después de eso sería como hacer un plan. Si ya identifiqué aquello que me limita y que me da miedo, o sea, que por eso no estoy empezando a actuar, como qué voy a hacer para trabajarlo, qué podcast voy a escuchar, qué libro voy a leer, de qué personas me voy a rodear, como establecer próximos pasos, porque si no, nos quedamos en haberlo identificado y eso, ojo, se puede convertir en nuestras excusas. Sí, claro. Y no es la idea. O sea, hay que trabajar. ¿Cómo me puedo preparar para...? Sí, yo diría que el siguiente podría ser lo de cambiar la narrativa. Sé muy consciente con lo que te dices a ti mismo, ya te hiciste el plan, pero ahora empieza a recordar todas las cosas que has superado y que eso sea como tu lema de batalla de yo ya superé esto y lo otro, entonces voy a poder con esto. Creo que a veces las experiencias limitantes o las experiencias difíciles las podemos tomar de yo viví esto y entonces ya no voy a poder superar nada más, o decir yo viví esto y lo superé y estoy aquí, entonces puedo superar lo que viene. O sea, creo que eso también. Que tengamos claro que nuestra realidad hoy no es nuestra realidad para siempre. Que al final las cosas, todo cambia. Y esto va a cambiar, todo puede cambiar. Entonces tu realidad hoy no es tu realidad para siempre. Porque no estamos viviendo un tiempo fijo, sino que todo va evolucionando. Entonces. Y otra cosa que también salió, rodéate de personas que te empujen. O sea, que te lleven a soñar más grande, que te estén cuestionando, a quien le tengas que rendir cuentas. Sí. Atrévete a decir en voz alta esos sueños, no sé, esas metas, compártelas con alguien que realmente eso te puede empujar, ¿no? Como a poder conseguirlas. Yo creo que con eso, me parece, sí. Este es el segundo podcast, pero vienen muchos más. Tengo que decirlo al final de cada podcast. Así que nada, seguir compartiendo. Por favor, síganos acompañando en esta aventura y en el próximo café y el próximo podcast. Gracias.